Es momento de resumir el capítulo 2 de la temporada 3 de The Last of Us, la cual en el episodio anterior terminó con Abby y su grupo llegando al condado de Jackson en búsqueda de venganza. Mondriga, la cual contó con la buena suerte de que Joel estaba en su turno de patrullaje, así que amablemente le ofreció su cabaña para refugiarse de la tormenta de nieve, pero esto con el propósito de meterle un escopetazo en la pierna, molerlo a piñas con un palo de golf y por último meterle una estocada en el cuello frente a los ojos de Ellie. ¡Hija de puta! Pero si esos no son suficientes problemas, el condado por su parte sufrió la invasión de una abismal horda de infectados, y esto debido a que las tuberías de agua se infectaron del hongo Cordyceps, el cual por la primera temporada sabemos que está interconectado con los infectados, y por lo tanto si alguien toca las ramas inmediatamente llamará la atención de los zombies más cercanos cual si fuera una especie de red neuronal, horda en la cual estaba incluido un bloater, o sea la cuarta y más peligrosa etapa de la infección, quien usó su fuerza bruta para tirar abajo los muros del condado permitiendo la entrada del resto de infectados, así que a los habitantes no les quedó de otra más que pelear por sus vidas, batalla la cual dejó muchas bajas pero al menos lograron reventarles el hocico. Esto ya no es divertido, es triste. El capítulo 3 empieza con Tommy preparando el cadáver de su hermano Joel para llevar a cabo su entierro, quien emotivamente le pide que por favor le salude a Sarah, o sea la hija de Joel quien murió a manos de un militar fuera de control a principios del brote del hongo Cordyceps, y todo esto mientras el hospital del condado de Jackson está al borde del colapso de tantos heridos, pero quien realmente colapsa es la pobre Ellie al despertar y recordar el asesinato de su papá adoptivo a manos de la hija de su reconchísima mother, y de ahí damos un salto a 3 meses después, donde después de mucho esfuerzo los miembros del condado apenas están logrando reconstruir su hogar después de semejante invasión de infectados, mientras que Ellie por su parte está siendo tratada por la psicóloga Gail, ya que sabe que si de por sí es difícil recuperarse de la muerte de un ser querido, es todavía más difícil si sucedió después de haber tenido una pelea con esa persona y no haber tenido tiempo para arreglar sus problemas. Y toqué fondo. Psicóloga la cual le confiesa que Joel jamás se atrevió a decirle la razón de por qué estaban peleados, a lo cual Ellie le responde que no tenía idea de a qué se refiere tanto por proteger el legado de Joel, como por proteger su secreto de que ella es inmune al hongo, y aguado porque la psicóloga resulta no ser muy buena que digamos, ya que Ellie logra manipularla haciéndole creer que está perfectamente bien de sus sentimientos, cuando en realidad está llena de furia por dentro y una sed de venganza incontrolable por lo que le hicieron a su papi, así que hurga en sus cosas hasta encontrar una pistola y se la enfunda, y para su buena suerte tan solo media hora después recibe la visita de Dina con una buena noticia, la cual es que sabe a la perfección los nombres de los involucrados en el asesinato de Joel, entre los cuales está Manny, Owen, Nora y la desgraciada infeliz de Abby, así como el destino hacia donde se dirigían en su momento Seattle en búsqueda del Frente de Liberación de Washington. El problema es que como ellas dos son insuficientes para cobrar venganza solas, tienen la brillante idea de pedir la ayuda de Tommy, quien les dice que actuar de forma impulsiva solo provocará que las maten, por lo que no solo deben planear la venganza a la perfección, sino también reclutar a más miembros en su equipo. Solo propino golpizas a quien se las gana. Y vaya que deben reclutar a los miembros más letales del condado, ya que en su camino también se encontrarán con los Serafitas, los cuales gracias al videojuego sabemos que son una secta primitiva que cree que el brote del hongo es un castigo por parte de Dios hacia los humanos, y por lo tanto están en contra de cualquier tipo de medicina o cura contra los infectados ya que lo merecen por pecadores. Tarugos los cuales se caracterizan por tener cicatrices en el rostro, que es la razón por la cual también se le conoce como Scars, y también por usar armas blancas en lugar de armas de fuego, pero el problema más grande es que la guerra todavía ni empieza y ya se están presentando obstáculos en el camino, ya que la mayoría de los miembros del condado no está de acuerdo en que los 16 mejores soldados vayan en búsqueda de venganza por Joel, más que nada porque eso dejaría desprotegidos a los que se queden, que en su mayoría son ancianos, mujeres y niños, pero en eso, ¡pum! Para sorpresa de todo resulta que quien sí tiene los calzones bien apretados es el rabo verde que les dijo tortillas a Ellie y Dina tras su beso, quien les dice a todos que son unos maricas por no querer venganza de quien invadió su hogar, se llevó a uno de los suyos y lo asesinó a sangre fría. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Y vaya que el ruco tiene razón, ya que la mayoría del consejo es puñetas y vota en contra de la propuesta de Ellie, votación la cual ni siquiera existe en el videojuego, sino Ellie directamente se apretó los calzones para hacer el trabajo sucio por su propia cuenta, escena en la cual resulta que Gail no es tan mala psicóloga como se creía, ya que le advierte a Tommy que Ellie está a un pequeño paso de perder su humanidad por completo, y vaya que la doña tenía razón, ya que esa misma noche Ellie tiene listo todo un arsenal para emprender su camino, quien para su buena suerte nuevamente recibe la visita de mi amada Dina, no solo con todo un plan perfectamente diseñado, sino también para ofrecerle acompañarla, ya que también amaba a Joel con todo su corazón. ¿Y qué creen? Nuevamente para su sorpresa cuentan con la ayuda del rabo verde, quien ya merece ser llamado por su nombre, o sea Seth, parce, el cual entrega a Ellie un rifle de mejor calidad y alcance, también un caballo para que no tengan que ir hasta Seattle la patrulla,
suya, y por último hace las paces con ambas deseándoles un buen camino, asno del cual sé que muchos pensarán que hubiera sido un buen elemento para acompañarlas en su travesía, solo que por accidente se disparó a sí mismo en la fiesta de Año Nuevo y no puede caminar bien, por lo que así que digas, uy, qué buen elemento hubiera sido, pues no. ¡Me creo un animal estúpido, Quill! ¡Lo sé! Minitas las cuales aprovechan que en su camino se encuentra el terreno donde enterraron a todos los que murieron el día de la invasión, entre ellos Joel, a quien Ellie le hace un lindo homenaje. Luego, durante la primera noche de su travesía, Dina le rompe el corazón a Ellie diciendo que el día en que se besaron estaba muy drogada, y también que durante estos 3 meses aprovechó en regresar con Jesse, pero a los pocos minutos recapacita y le dice que en realidad no estaba tan drogada, dejándole un poco de esperanza de que sí siente cosquillitas por ella, camino durante el cual se encuentra con un grupo de serafitas más balaceados que mi tío cuando fue a Sinaloa, masacre la cual sí o sí tuvo que haber sido hecha a manos de personas desalmadas, ya que entre las víctimas hay niños, tanto que hasta Dina se ve forzada a expulsar su desayuno de tanto asco que le dio, y no sé ustedes, pero el que perdona murió en la cruz. Te besaría ahora, pero vomité del miedo y me lo tragué. Tengo pastillas de menta. Frutas las cuales después de un muy largo camino alcanzan a ver Seattle a lo lejos, pero a su vez a nosotros como espectadores nos muestran que los edificios que parecen estar desalojados en realidad no lo están, ya que entre ellos se encuentran miembros del Frente de Liberación de Washington vigilando las calles de cualquier intruso, y no solamente el desgraciado de Manny, sino tremendo ejército armado hasta los dientes, soldados los cuales parecen estar muy bien entrenados, y también poseen vehículos militares, por lo que vaya que nuestros protas la tendrán dura, inútiles los cuales en el videojuego comienzan como un grupo de sobrevivientes que se rebelaron ante el control militar de Fedra, y poco a poco fueron reclutando a más personas hasta convertirse en una de las organizaciones más letales, también conocidos como los Lobos. Pero esperen, ¿Qué? ¿Me espero a qué? como es costumbre, HBO incluyó un vistazo de lo que tendremos en el capítulo 4, específicamente la presentación del líder del Frente de Liberación de Washington llamado Isaac, quien se podría decir que es el Negan de The Walking Dead pero del universo de The Last of Us, y también a nuestras protas siendo emboscadas por un grupo de infectados, serie la cual a diferencia de la primera temporada se está tomando muchas más libertades con respecto al videojuego, seguramente con el motivo tanto de que no sea 100% spoileable, como de alargarla lo máximo posible para que así la tercera temporada sea igual de interesante, a lo cual muchos críticos lo llaman relleno. Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Jorge Rojas, Perú52, Andy Jakes, León Valderas, Federico Luciano, Cristian López, Fabito que dice: en Avengers Doomsday Doctor Doom será una variante de Mónica Rambeau. ¡No chingues! Y el Samar que dice: Iner, si me saludas te doy a mi hermana. ¿Qué tal si te fotografió las chichis? Peter Parker. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, haga duro y nos vemos a la próxima.